Bien, nuevamente con ustedes para esta segunda parte de la clase referida a limitaciones por pacto. Quiero traer otros ejemplos. Les comenté hace un momento con respecto a la casación. Bien, ahora les voy a comentar de un contrato que se dio hace muchos años, específicamente en el año 2002, cuando un grupo de inversionistas compra un inmueble hacia el sur de Lima y encuentra que en ese inmueble que iban a comprar habían una serie de lagunas, ¿no? Lagunas naturales o humedales, si queremos también llamarlos así. Y entonces a ellos les interesa mucho que estas lagunas, que estos humedales formen parte de su proyecto inmobiliario. Y por ello otorgan unilateralmente una escritura pública, bueno, un contrato que se convirtió en escritura pública, que llamaron restricción convencional de la propiedad. ¿Qué dijeron estos señores? Lo que dijeron en cuatro cláusulas, ¿sí? Cuatro cláusulas, fue lo siguiente. Hemos adquirido un inmueble, cláusula primera. Segundo, declaramos que en el inmueble adquirido existen un conjunto de lagunas naturales que terminan además coincidiendo con el desarrollo de una serie de humedales. Cláusula 3. Declaramos que por las características descritas en la cláusula precedente, es decir, las lagunas y los humedales, eh, el inmueble referido en la cláusula primera y en la cual ellos han descrito su derecho de propiedad sobre el mismo, eh, está afecto en parte a la ley de áreas naturales protegidas. Y por tanto, eh, otorgan una cuarta cláusula en la que expresan lo siguiente, y esto es sumamente interesante. Los otorgantes, o sea, los propietarios, manifiestan que como quiera que los trámites para el reconocimiento del inmueble como área de conservación privada tomarán cierto tiempo, en aras de dejar constancia de su respeto a la conservación de los valores ambientales y ecológicos que el inmueble tiene, y, de conformidad con el artículo 926 del Código Civil, convienen en limitarse en el ejercicio de los atributos que le corresponde como propietario y en consecuencia se obligan a destinar el inmueble descrito exclusivamente a los fines propios de un área natural protegida. Genial. Y esto, obviamente, este pacto es absolutamente válido. Repito, este es un pacto que consta sobre un predio al sur de Lima, es uno de los balnearios del sur de Lima, y en el que se otorgó una escritura pública unilateralmente por los propietarios. Sigo. En el año y ante otro notario de Lima, 2013, se vende un inmueble en Chimbote. Y quien lo vende es una pesquera. Y se lo vende a una sociedad X. Esta pesquera, en la cláusula séptima del contrato de compraventa, no tiene más cláusulas, o sea, en la última, penúltima, tiene 8 cláusulas. En la penúltima cláusula, esta pesquera propietaria del inmueble, y obviamente por exigencia del comprador, declaró lo siguiente: la vendedora se obliga a no instalar en sus terrenos colindantes a la propiedad del inmueble materia de la presente venta una fábrica de hielo y a realizar labores que tengan que ver con el congelado y refrigeración de productos hidrobiológicos. Y también se obliga a no alquilar a terceros que tengan el propósito de dedicarse a los negocios mencionados en el presente párrafo. Es más, en caso de no cumplir con el pacto, se compromete a indemnizar a la compradora por la suma de $500.000. Fíjense, el mismo vendedor ha decidido autolimitarse, está vendiendo. Eso quiere decir que sí existe la posibilidad de restringir mi derecho de propiedad y concretamente mi atributo de disponer, porque lo que estoy haciendo es decir, te vendo y me comprometo a no instalar en los terrenos adyacentes al predio en el que te vendo plantas frigoríficas o de refrigeración. Y además también me comprometo contigo, a quien le estoy vendiendo, que
No voy a arrendarle a nadie los predios adyacentes, aquellos en los que me he comprometido a no desarrollar actividades de refrigeración o instalación de frigoríficos. Me comprometo también contigo, mi comprador, a no alquilarle a alguien que vaya a desarrollar este tipo de actividades. Miren qué interesante. Y obviamente, otra vez, esta es una autolimitación a la propiedad que el mismo propietario se hace. No ha dicho que no le va a vender a nadie los terrenos. Lo que está diciendo es que se autolimita a no instalar negocios de un tipo determinado. Y esto es absolutamente posible. Pero acabo de poner ejemplos del mundo netamente privado. Porque ustedes tranquilamente me podrían decir, sí, pues profesor Ortiz, pero usted viene de trabajar en el sector privado. Y yo les diría, retrocedan un poquitito más de los 6 años que he estado en un estudio y vean dónde estuve. Y vengo del sector público también. Y por ahí he andado 3, 4, 5, 6, como 7, 8 años de mi vida. Muy bien, bien. Y entonces, en uno de los espacios donde estuve en el sector público fue Cofopri. Y aquí tengo dos títulos de propiedad de Cofopri para poner ejemplos distintos. Y en un título de propiedad otorgado por la Municipalidad de Lima, en el distrito de Villa María del Triunfo, concretamente, lo que dicen las normas generales este título de propiedad es lo siguiente. Norma general cuarta. El titular está obligado a habitar el lote de su propiedad, que este título le reconoce, no pudiendo transferirlo en un plazo mínimo de 5 años, contados desde la fecha de recepción del presente documento. Tampoco podrá arrendarlo, subarrendarlo, subdividirlo o tuburizarlo. Separo. ¿Esta es una prohibición absoluta? No. Es una prohibición de enajenar relativa. ¿Por qué? Porque está sujeta a plazo. ¿Quién lo ha dicho? El Estado. Muy bien. Municipalidad Provincial del Callao. Título de propiedad. Asentamientos humanos. Norma general segunda. Con este título, el adquiriente, o sea, el adjudicatario, del lote de terreno podrá ejercer sus derechos de propiedad sin restricción alguna. Y la única limitación que le ponen es una que para mí es eminentemente técnica de operatividad, porque dice, repito, podrá ejercer sus derechos de propiedad sin restricción alguna una vez que se creen los registros públicos. Claro, por algo muy sencillo, por esta obligación que se autoimpuso el Estado a través del decreto legislativo 803, que es la norma que regula hasta el día de hoy el proceso de formalización de la propiedad informal. Y el reglamento, esta norma que es el decreto supremo 01399 MTC. Pero bien, he querido traerles ejemplos del mundo privado y del mundo público. ¿Por qué? Porque ustedes en el material de enseñanza, más allá de las dos lecturas de los profesores Avendaño y del Risco, tienen la resolución del Tribunal Registral 1261-2009 SUNAR TRL. Para quienes no sepan qué significan las dos últimas siglas, TR es Tribunal Registral, L es Lima, porque el Tribunal Registral tiene 3 sedes en el Perú, Lima, Arequipa y Trujillo, con lo cual la variable de la última letra indica en qué tribunal del Perú se ha dictado la resolución. Y también tienen ustedes dos precedentes de observancia obligatoria, uno aprobado en el Pleno 94 y otro que precisa el del Pleno 94, aprobado en el Pleno 99. Voy a dejar el precedente porque es norma bastante más contemporánea. El precedente y la precisión del mismo son del año 2012. Y voy a retroceder a una resolución del Tribunal Registral, la que acabo de comentar, y que tiene que ver con tiempo atrás, antes del precedente de observancia obligatoria. ¿Para qué? Para que ustedes tengan claro, ya que el 926 nos invita a inscribir las limitaciones por pacto, para que éstas puedan ser oponibles frente a terceros,
Y ya que el 2019 del Código Civil, en el numeral 1, permite inscribir las limitaciones, y en los numerales posteriores, y permítanme que vuelva, en los numerales posteriores, quinto, numeral posterior quinto, también permite inscribir las restricciones. Es importante tener en cuenta cómo es que en el tiempo se ha venido comportando el tribunal registral. ¿Y a qué me refiero? A que antes del precedente había una forma por la que había adoptado el tribunal registral de entender las limitaciones y las restricciones por pacto. Y este es un caso interesantísimo, porque comprador y vendedor deciden pactar sobre predios adyacentes al inmueble en materia de compraventa. Y a la vez el vendedor, en una actitud muy honesta, le dice al comprador, mira, yo no solamente te vendo este lote de terreno, sino que además te digo lo siguiente, el lote que está al costado también te lo puedo vender porque es de mi propiedad, pero te quiero advertir que tiene una afectación vial. Y la afectación vial no es más que algo parecido a lo que hemos visto en la segunda clase del curso, derecho de vía. Y ese derecho de vía está generándonos a todos la imposibilidad de poder vender libremente el predio. ¿Por qué? Porque esa afectación vial o derecho de vía están ahí establecidos para el futuro ensanchamiento del camino que va de La Molina a Cieneguilla. Así de concreto fue el vendedor. Y el comprador le dice, perfecto, te agradezco tu honestidad y hagamos algo. Como yo te voy a comprar los lotes adyacentes, pactemos, y concretamente la resolución del Tribunal Registral se refiere al pacto en el numeral 9, y dice, pactemos que si no se construye la carretera, si no se hace efectiva la afectación vial, yo te los vendo. Perfecto. Pero mientras tanto, yo el vendedor y además propietario de estos terrenos afectados a este futuro ensanchamiento de la vía, me comprometo, mientras dure el tiempo de la afectación y no se construya la carretera o se acabe la afectación, me comprometo a no construir nada ahí, a no edificar nada ahí. Y si se acaba la afectación, te los vendo y tú tienes la primera opción. Bien, eso fue lo que pactaron. Así se fue al registro el contrato de compraventa por otro lote con esta cláusula restrictiva del vendedor sobre un lote distinto a aquel que era materia de la compraventa, pero en el que había en el fondo un compromiso de venta, un ofrecimiento, un compromiso de no hacer nada en esos terrenos y concretamente un pacto de que si no se afectaba la carretera, es decir, si no se ejecutaba sobre la afectación existente, perdón, entonces existía la plena disposibilidad del vendedor para transferirle la propiedad al comprador. Muy bien. Así se fue el contrato al registro y el registrador en primera instancia lo observó por una serie de argumentos que más parecen un artículo que una observación registral. Pero hay un punto de la observación registral que es interesante analizar. El registrador dice en los argumentos de su observación, dice, si algo requiere de publicidad, es porque interesa al orden jurídico el conocimiento que de él pueda tener cualquier persona. Si no hay publicidad, no lo pueden conocer los terceros. Y por tanto, mal podrían sus efectos tener aplicación frente a estos. Y esto se da cuando el acto no reviste la relevancia necesaria. Increíble que el mismo registrador esté diciendo que es importante llevar al registro este tipo de actos a efectos de que todo el mundo los conozca. Y además para que mañana más tarde puedan ser oponibles frente a terceros si es que queremos darle cumplimiento al 926. La resolución no se queda ahí, porque esa es la parte simplemente de la observación registral. Ya el tribunal registral, en la parte que corresponde a sus argumentos, es decir, a la parte del análisis, en el numeral 7 del análisis dice lo siguiente en el segundo párrafo.
hace referencia en el primer párrafo al 882 y en el segundo párrafo dice lo siguiente el Tribunal Registral. Esto es, después de referirse al 882, que no podrá establecerse contractualmente la prohibición, entre paréntesis, absoluta, de enajenar o grabar. Sin embargo, no existe impedimento legal para establecer contractualmente restricciones, entre paréntesis, no prohibiciones, a la facultad de enajenar o grabar. Por ejemplo, restricciones temporales, entre paréntesis, que estarán vigentes por un periodo determinado. O restricciones referidas a condiciones de enajenar o grabar. Interesante, ¿no? Porque el tribunal después, en el mismo análisis que viene haciendo, ya en el numeral 9, numeral 9.1, dice que mientras el predio no se encuentre afectado, la compradora procurará la conservación de esta área y la vendedora se compromete a no efectuar obra alguna. La pregunta concreta es, aquella que deberíamos hacernos, me refiero, es ¿qué es esto? Obligaciones de no hacer. ¿Y qué es una obligación de no hacer cuando quien decide por ella es un propietario? Muy sencillo. Es comprometerse a no ejecutar algo. Es autolimitarse en algún atributo que el derecho de propiedad le otorga. Pero el tema no queda ahí. El fundamento de esta resolución del Tribunal Registral, que me adelanto, por 2 votos a 1, revocó la observación del registrador y permitió que se inscriba en el registro esta restricción contractual por pacto. El fundamento está justamente en el numeral 9.2, cuando en el segundo párrafo dice, debe decirse que en el primero de los supuestos existe una restricción al derecho de uso de la propietaria, la vendedora, pues ésta no podrá efectuar obra alguna, mientras el predio no se encuentre afectado por la municipalidad, estando limitado en consecuencia uno de los atributos del derecho de propiedad. Hubo un voto en discordia, y ese voto en discordia, en el numeral 2 del mismo, dice que no se puede establecer contractualmente la prohibición de enajenar o grabar, salvo que la ley lo permita. Entendiendo la vocal ponente de esta posición en contra y por tanto aquella vocal del tribunal votó porque esta cláusula restrictiva no se inscriba, dijo o entendió o dio a entender, porque esa es la única parte de lo que expresa en la resolución, que estábamos frente a una restricción absoluta. Pero el tema es muy gracioso. A continuación, en ese mismo fundamento, ella cita al antiguo y hoy difunto, brillante profesor de Derechos Reales, Carlos Ferdinand Cuadros Guillena. Y él dice, debe interpretarse el artículo 882 comprendiendo que el acto jurídico no podrá impedir directa o indirectamente que los bienes puedan ser enajenados o grabados. Las limitaciones solo pueden prevenir de la tutela de intereses superiores, tales como el orden público o las buenas costumbres, en contra de los cuales no se puede pactar, según el numeral quinto del título preliminar del Código Civil, o cuando por razones de la naturaleza de las cosas, su condición o ubicación, el Estado restringe esa libertad. ¿Se dan cuenta? Ahora quiero decirles, porque ustedes seguramente no lo conocieron, al profesor Carlos Ferdinand Cuadros Villena. Él era un hombre comunista, era un hombre de izquierda. O sea, más claro, creía en las propiedades del Estado. Y fíjense que ni él, en el análisis que hace, en la obra citada por la vocal ponente, en ningún momento dice que no se puede pactar relativamente, temporalmente. Al contrario, dice que ello sucede solamente cuando se afecta un interés superior. Pero bien, ¿por qué digo todo ello? Por algo muy sencillo. Estos dos precedentes que han venido después y que espero que sean materia de discusión en nuestra clase, en principio dijeron lo siguiente. Las restricciones convencionales de la propiedad establecidas por pacto no pueden comprender los atributos de enajenación o gravamen del bien. Ha repetido lo que dice el Código Civil. Salvo que la ley lo permita, ha repetido lo que dice el Código Civil. Conforme al artículo 882, ha repetido lo que dice el Código Civil. Pues existe un interés superior que los bienes circulen libremente en el mercado. Este precedente no tiene ningún sentido, porque lo único que ha hecho es copiar el Código Civil. Es decir, no es precedente de nada. De nada. No hay ninguna creación, no hay ninguna regulación nueva. Simplemente es algo que se ha repetido desde el Código Civil.
Carlos Cárdenas Quirós, brillante profesor de Derecho de las Obligaciones, exalumno de la universidad, primer superintendente de registros públicos, decía que cuando alguna norma o alguna resolución se precisa, es decir, cuando posteriormente aparece el precísase o precísese, es porque en el fondo lo que se está haciendo es una derogación de lo anterior. Y por eso es que el Tribunal Registral, creo, precisa el precedente que acabo de leer en el Pleno 99, y que ustedes también lo tienen en el material de enseñanza. ¿Y qué dice? Dice lo siguiente: las restricciones convencionales de la propiedad establecidas por pacto no pueden comprender, y le agrega, esa es la precisión, de manera absoluta, relativa ni temporal, los atributos de enajenación a la dama del bien, salvo que la ley lo permita, conforme al artículo 882, pues existe superior de que los bienes circulen libremente. ¿Cuál es la precisión? La precisión es que le han agregado de manera absoluta, relativa ni temporal. Y perdonen, pero esto lo digo humildemente y es materia de nuestra discusión, y ahí lo voy a dejar. Esto me parece una locura. Porque entonces, bajo la lógica del Tribunal Registral, el 926 del Código Civil, el 2019 numeral 5, no tiene ningún sentido. Y lo que tendríamos que preguntarnos para la clase es: ¿quién es el Tribunal Registral para andar dictando modificaciones en las normas legales? ¿Quién es para interpretar el 882 del Código Civil? ¿Quién es para interpretar el 926 del Código Civil? ¿Quién es para interpretar el 2019 numeral 1 y numeral 5 del Código Civil? Ahí lo dejo. Ahí espero que esto sirva, porque lo que quiero es que ustedes razonen. Y quienes me conocen, porque han llevado alguna vez algún curso conmigo, saben perfectamente que me encanta la discusión, que me encanta la polémica y que me encanta dictar un curso desde el acertijo, desde la duda, desde la interrogación, porque los conceptos se forman y se forjan justamente en ese espacio, en el espacio de la duda, porque la duda nos hace pensar, porque la duda nos invita a reflexionar. Y ahí los quiero dejar para que ustedes durante esta semana que todavía tienen para leer el material de enseñanza y podamos discutir en clase sobre este tema, puedan dudar. Es más, los invito a dudar, los empodero a que duden. Espero que esta clase haya sido clara, espero que esta clase los haya hecho dudar y nos vemos el día que nos toque ver este tema, que como creo es todavía dentro de 3 semanas, porque la estoy grabando antes, como lo dije al inicio del día de hoy. Han sido muy amables y como se viene diciendo y nos lo vienen diciendo a todos, por favor cuídense mucho y por favor no salgan de su casa. Muchas gracias, nos vemos pronto.